axioma bíblico. Es difícil apelar con poder si uno no es ejemplo. ¿Cómo yo le puedo decir a mis hijos que no digan malas palabras si de mi boca salen malas palabras? Es difícil. ¿Cómo yo le puedo decir a la iglesia que ore si no me ven a mí orando? ¿Cómo le puedo decir a la iglesia que adore si a mí no me ven adorando? Siempre yo tengo una lucha como ministro del Señor y le digo al grupo de adoración de la iglesia y aún a los músicos que tienden a tocar bien pero no adoran, porque están tan enfocados en la música que no adoran. Y a veces es bueno soltar la guitarra y simplemente levantar la mano y adorar al Señor. Que los músicos sigan, que los demás sigan. Porque a veces perdemos de perspectiva que yo puedo cantar, pero no necesariamente estar adorando. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos que la adoración nace del corazón, pero prepara el corazón para recibir la palabra del Señor. Vemos que la adoración es parte integral de nuestro servicio. Imagínense que un ministro no adore a Dios. Imagínense un ministro que no alabe a Dios. Imagínense un ministro que no levante su mano a ser partícipe del culto de adoración. Gloria a Dios. Cuando llegué a la iglesia que me honra el pastorear, que por cierto reciban saludos de la iglesia de Kissimmee, de la Fortune Road. Cuando llegué allí, yo fui instalando un viernes por la noche y el domingo estaba sentado así en el primer banco con mi esposa y nuestras hijas adorando, y nuestras hijas estaban sentadas atrás porque es una práctica. Y de momento alguien dijo, está como la iglesia americana, que el pastor no se sube. Mi esposa dice, no, es que no sube al altar hasta que sea la hora de predicar. ¿Por qué? Porque he aprendido a adorar a Dios junto a mi familia. Y a mí me gusta, yo creo que es ejemplo. Además le doy la espalda a la gente y no me distrae nada. Esa sería la otra razón, ¿verdad? La vida personal del pastor en medio de esa comunicación espiritual y lo moral. Además, la gente necesita ver cómo se lleva a la práctica la verdad. Por eso que hay 3 claves para el ministerio que Pablo las encierra en los versos 18 al 19. Cuando Pablo dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, no de vez en cuando, no de cuando en vez, sino que Pablo es claro cuando dice, todo el tiempo me he comportado de esta manera, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas, alaba, que me han venido por la acechanza de los judíos. En primer lugar, Pablo habla de la humildad. El siervo verdadero del Señor fácilmente puede perder su humildad si no cuida su relación con el Señor. Es la persona de la cual otros dependen. Cada semana el ministro se levanta delante de una congregación como embajador, aleluya, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el único que posee la respuesta para el hombre, quien otro goza de una presentación tan elevada de la tierra. ¿Quién puede decir que representa a Dios como un pastor en la tierra? Aleluya. El ministro del Señor, cuando éste ha cumplido bien su trabajo, muchos van a apreciarlo, se sienten gratitud. Gloria a Dios. Pastor, gracias por esa palabra que Dios. Gracias, pastor, por dejarse usar por el Señor. Otros no dicen nada, gloria a Dios, porque llevan atesorada una palabra que quizás estremeció su corazón. Pero la humildad es fundamental en el ministerio. En una ocasión una de mis hijas me preguntó, papi, ¿por qué cuando tú te subes al altar tú siempre te subes con la cabeza bajada? Y yo le dije en una ocasión, yo prefiero subir con la cabeza bajada y no tener que bajar con ella bien bajadita. Porque tenemos que reconocer y reconocemos, gloria a Dios, que lo que somos ministros del Señor. Y que lo que tenemos se lo debemos a Dios. Por eso que la humildad es fundamental del ministerio. Y tal vez carecer de ella sea una causa que muchos por los cuales han fracasado en el ministerio. San Agustín afirmó y dijo, fue el orgullo lo que convirtió a aquellos ángeles en diablos. Es la humildad que hace de los hombres ángeles. Era la actitud misma del Cristo encarnado cuando leemos Filipenses capítulo 2, verso 3, lo cual lo llevó a ser siervo eficaz de la salvación. Por eso que Pablo dice, ya terminando su carrera, le dice, ya yo estoy por salir de entre medio de ustedes, pero me he guardado, he sido humilde entre ustedes. Pero también el apóstol Pablo habla del dolor. Habla de que en medio de la responsabilidad que él tuvo de guardar y de pastorear y de cuidar esa obra, él sintió dolor.
la vida inmersa en el dolor producido por el pecado, por los resultados de la condición del hombre que vive lejos de Dios o que no escucha la palabra de Dios. El dolor producido en el corazón del que ama por el daño ocasionado a causa del pecado. Aleluya. ¿Qué pastor en el ministerio no ha sentido dolor? ¿Qué pastor en el ministerio no ha sentido dificultades? Hoy culmina una responsabilidad pastoral del señor obispo, pero asume otros dolores de cabeza, asume otras situaciones, porque ahora no va a pastorear ovejas, ahora va a pastorear ministros. Y alguien dijo una vez que si era difícil pastorear ovejas, más difícil era pastorear ministros. Y sí que tiene una responsabilidad, y de seguro que va a haber momentos de dolor, pero sé que Él se va a cuidar. Pablo también habla de las pruebas, la realidad de la guerra en lo que el siervo del Señor se enfrenta a diario. Apareja pruebas profundas. Algunas pruebas dejan huellas en el corazón, dejan huellas en la vida. Algunas pruebas, gloria a Dios, son parte del crecimiento, de la madurez. Otras no las buscamos, otras llegan sin invitarlas. Es un soldado que sufre ataque, aleluya, como también heridas graves. Gloria a Dios. Yo fui militar por muchos años y uno nunca espera, gloria a Dios, ser herido por una bala de un compañero. Pero tengo que decir que son muchos los que han sido heridos por lo que llamamos, aleluya, la bala de un compañero, que accidentalmente disparó del miedo, del susto, gloria sea el Señor, disparó y en vez de la bala fue por un lado, el rifle cogió para otro y la bala hirió y hasta matado a soldados. Por eso que uno cuando entrena como militar, uno aprende dónde debe y hacia dónde está el enemigo. Y dentro del ministerio uno tiene que cuidarse, porque no todas las balas se van hacia el enemigo común nuestro, el diablo. Algunas se desvían y hieren, gloria a Dios, al cuerpo ministerial. Por eso que, gloria a Dios, uno no puede pretender pelear en la batalla sin correr el riesgo de las heridas que causan los ataques del enemigo. Ya que hemos emprendido, dice el himnólogo, aleluya, ya que hemos puesto la mano en el arado, dice las escrituras. O sea, yo tengo que saber, aleluya, claramente lo que cuesta poner la mano en el arado, lo que cuesta seguir la comisión que Dios nos entrega, gloria a Dios. Yo tengo que pensar que va a haber circunstancias y situaciones. Nos vamos a encontrar quizás en los zapatos de Jesús, en los zapatos del apóstol Pablo, y permita Dios que nunca en los zapatos de Nehemías, que tuvo esos Sanballat y esos Tobías constantemente, pero la vida es así. No obstante, aleluya, tenemos que seguir enfocados, y de seguro, gloria a Dios, nuestro consejo al señor obispo es que se mantenga enfocado en lo que el Señor le puso. Gloria a Dios, que se mantenga enfocado en la comisión que recibe de parte del Señor. Por eso que digo que uno no puede pretender pelear en la batalla sin correr el riesgo de herida. La naturaleza misma de la guerra espiritual asegura que el siervo del Señor, aleluya, gloria a Dios, que habrá un índice grande de altas heridas, pues Él es un instrumento mismo de la lucha. Si el enemigo puede destruir el instrumento, prevalece. Pero si no, es porque Dios entiende y ha designado que Él es más poderoso que cualquier fuerza del enemigo. Gloria sea al Señor, que el Señor prometió estar con nosotros y que nunca nos abandonaría en el proceso. El enemigo no podrá ganar nunca la guerra. Yo no entiendo por qué hay creyentes que piensan que el enemigo ha ganado una guerra. Ganaría alguna batalla, pero la guerra se compone de batallas. Gloria a Dios. Y al final la Biblia dice que en todo somos más que vencedores. Por lo tanto, no importa las batallas que se desaten, señor obispo, la victoria de la guerra ya está destinada a nosotros ser ganadores en el proceso. Alabado sea Dios. Y por eso que Pablo dice, me voy, pero le he sido que testimonio. Gloria a Dios. Pablo entendía muy bien esa realidad y exhortaba a su compañero de milicia a sufrir directamente las penalidades, como le dijo a Timoteo, de ser un buen soldado de Jesucristo. La respuesta cristiana al sufrimiento en la batalla es enfrentarlo,
sufrirlo y seguir peleando. Esa es la idea. A nosotros en ningún momento se nos enseñó detenernos. Al soldado, gloria a Dios, herido, se levanta, se sacude y sigue peleando. Y lo único que le puede detener es que ya no haya aliento en sus pulmones, que no haya más sangre en su cuerpo. Peleará, peleará, peleará hasta no más poder. Tuve el privilegio de pastorear a un joven que se decidió ingresar al ejército. Ingresó como infantero y fue enviado a Afganistán. Antes de ser enviado había sido promovido hasta sargento. Muchacho joven, muchacho muy activo, flaco, gloria a Dios. Es ironía porque él era bien flaco y le decían los gordos. Yo soy gordo y me dicen gordito. Dice que no hay nada de problema ahí. Pero aquel muchacho estaba dirigiendo unos grupos de soldados cuando fueron emboscados. Y dentro de eso explotó, gloria a Dios, una bomba que lo llevó a él y lo tiró contra una pared. Lo chocó, lo voló a 20, 30 pies y le dio contra la pared. Ese muchacho cuentan que se levantó y como sargento comenzó a dirigir a su grupo, a sus soldados, a contrarrestar el ataque del enemigo. Y comenzaron a disparar y matar al enemigo y él seguía dirigiendo y seguía ensangrentado. Y cuando él se aseguró que todos sus soldados habían ganado esa batalla y llegó el refuerzo de ellos, cuando él vio que todo estaba bien y le preguntaron a él cómo él estaba y ahí él se cayó. Él había peleado una batalla de más de 1 hora con un pulmón colapsado. Había sufrido, gloria a Dios, un golpe en su cabeza y había batallado with a concussion. Gloria a Dios. Fue llevado inmediatamente, sacado de Afganistán, volado en un avión de emergencia a Ramstein Base, Air Force Base en Alemania. Internado en un hospital donde estuvo más de 30, 60 días en recuperación. Y hoy por hoy fue licenciado por un pulmón. No se explica cómo él pudo dirigir esa batalla, pero sí sabemos que la adrenalina empuja y así mismo es el ministro del Señor. Que frente al ataque, y así mismo debe ser el creyente, que la unción del Espíritu Santo es lo que te va a ayudar a seguir hacia adelante. Amén. Puede faltarnos todo, pero no nos puede faltar la unción de Dios. No nos puede faltar el momento de ese acercamiento, de esa consagración, donde nosotros nos encerramos con el Señor al hablar. Al Señor le decimos, aquí estoy, te necesito, te anhelo, gloria a Dios. Por eso que no existe más dolor, aleluya, gloria a Dios, para un ministro, gloria a Dios, que el ataque a lo personal. Y de eso sabemos la compañía. De eso sí podemos hablar algunos, donde el ataque ha sido personal. Pero en medio de todo, Dios ha sido con nosotros. El mensaje de Hechos capítulo 20, cuando leemos el verso 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice, yo me voy, pero yo les anuncié la verdad, sin esquivar nada. Y de eso soy seguro que el compañero obispo hizo aquí. Dio la palabra domingo tras domingo, concentrando todos sus esfuerzos para que ustedes pudieran comprender la seriedad y la profundidad de la verdad escritural. Siempre me llama la atención las palabras de Martín Lutero cuando dijo allí aquellos representantes del Vaticano, sola escritura. Lo que solo está escrito en las escrituras es lo que hablaré. Y así es el ministro de Dios. Solo hablamos lo que está en la escritura, la verdad. Y Pablo, de frente a la tormenta, cuando habla del verso 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. La devoción del apóstol Pablo, su misión es la misma que nosotros debemos sentir por nuestro ministerio. La preocupación, aleluya, su preocupación no fueron los problemas o cómo escapar de ellos, sino cómo terminar la carrera y terminarla bien. Y puedo dar fe, gloria a Dios, que esa ha sido la postura, gloria a Dios, de nuestro compañero señor obispo, durante el tiempo que hemos estado juntos en el Ejecutivo y aún antes de llegar al Ejecutivo.
aleluya, aleluya, no importando los ataques, no importando la salud, no importando nada, él simplemente enfocado en cumplir con la carrera, terminarla y terminarla bien. A veces la gente se enfoca mucho en lo que han hecho, pero cuando yo leo la escritura no me habla mucho y aplaude tampoco mucho a los que los hombres de Dios hicieron, sino de cómo terminaron ellos. Y eso hace el apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. O sea, Pablo se está despidiendo de Timoteo y él está diciendo: en todo mi transcurso terminé bien. La misma Biblia dice: ¿de qué sirve después de haber sido heraldo vaya yo a ser eliminado? Por eso que es importante no el transcurso de mi carrera, sino cómo yo termino mi carrera. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante que estemos conscientes de cuál es nuestra misión central. Pablo consiguió definirla en una frase: para dar testimonio de la gracia de Dios. Muchas distracciones pueden surgir, gloria a Dios, en nuestro diario trabajo y misión. Hoy, gloria a Dios, nuestro señor obispo cierra un capítulo en este lugar. Gloria a Dios. No se cierra el libro, es un capítulo. Un capítulo que llevaba 4 años y medio. Muchas gracias. 4 años y medio en su función y en su trabajo. Pero recibe, gloria a Dios, una comisión. La gente pregunta: pues es que Dios, yo quiero que Dios me bendiga, pero cuando quieren la bendición de Dios quieren menos trabajo. Y la bendición de Dios no habla de menos trabajo. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, yo no he visto a Dios recompensando al que es fiel dándole menos trabajo, sino le da más trabajo. Hoy Dios está recompensando y ha recompensado la fidelidad de vuestro pastor, nuestro compañero y su esposa, donde asume o asumió ya una responsabilidad, gloria a Dios, de mucho más peso. No va a pastorear, gloria a Dios, una iglesia, va a pastorear 149 ministros en función de iglesia, más de 200 entre jubilado y retirado y otro esperando el momento. O sea, la obra es extensa, no cubre una ciudad, sino cubre más de 40, 50 ciudades y cubre 4 estados. Su responsabilidad lo va a llevar a Alabama, su responsabilidad lo lleva a Mississippi y hasta Luisiana, además del estado de la Florida, que solo el estado de la Florida bastaría. Yo no sé cuánto han manejado de Miami, gloria a Dios, a Panama City. Es un viajecito bastante largo. Yo lo hice varias veces, gloria sea al Señor. Ahora que estoy en Kissimmee, se me delegó otra vez el distrito del Golfo y me pusieron, culpable, me pusieron a viajar ahora otra vez, pero con mucho gusto, porque es parte, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Pablo decía que él estaba depositado en las manos de Dios. Y ese cuando termina su discurso en el verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En otras palabras, Pablo se marchaba de la iglesia o del lugar, pero él le recalca que Dios no se iba con él solo, sino que también Dios quedaría con ellos. Y yo quiero recalcar algo: el compañero Jesús, aleluya, nuestro obispo, asume una responsabilidad, y aunque aquí se quede como miembro, aleluya, eso no hace que la presencia de Dios pose simplemente aquí, sino que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Él asume una responsabilidad, pero Dios sigue aquí, Dios sigue en este lugar. Pablo les había edificado. Sin embargo, era la palabra de Dios la que usaba y aplicaba su vida, lo que los edificaba. Y por eso que Pablo dice: yo estoy por irme, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Iglesia de Clermont, gracias, Señor. Su pastor deja de asumir y de estar como pastor en propiedad de esta iglesia, pero sigue siendo el supervisor de esta iglesia, porque es el obispo. Pero habrá otros que asumirán
la cabeza del pastorado de esta iglesia. Pero Dios sigue aquí. Pablo tenía que seguir su peregrinaje, pero la palabra de Dios quedaría con ellos y en ellos sembrada. Gloria sea al Señor. A mí no hace mucho alguien me dijo que yo soy como soy porque el ejército, y siempre la gente como que quiere darle la gloria a otra cosa. Y yo siempre he dicho que yo soy como soy porque se lo debo a mis padres y a mi madre. Punto. El Albi solamente reforzó lo que yo aprendí en mi casa. Yo no aprendí a decir malas palabras. Yo no aprendí a ser alcohólico, ni beber, ni fumar, de ser respetuoso. Eso lo aprendí en mi casa, en mi hogar y en la iglesia, por supuesto. O sea que la disciplina, lo que soy, se lo debo a Dios y luego a mis padres que me formaron. Con o sin Pablo, esta era suficiente, poderosa para sobreedificarlo y darle herencia con los santos. Pablo le recalca, como le dijo a la iglesia de Corintio, ¿quién soy yo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Dios es el centro de la vida de la iglesia. Hoy estamos aquí, mañana vienen otros. Alabado sea Dios. Somos peregrinos y advenedizos. Gloria sea al Señor. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia de pastoral, la iglesia de Miami. La junta me dijo, pastor, queremos que usted nos prometa 10 años. Así fue lo que me dijeron. Y yo dije, mire, yo voy a comprometerme con ustedes de estar ni un día menos, ni un día más de lo que Dios estableció. A los 2 años quería tirar la toalla. Alaba. Y cuando fui, gloria a Dios, al vocal del ejecutivo en aquel momento, que era el reverendo Moisés Garo, a quien amo y respeto, le dije, mira, ya no puedo más. Y su consejo fue, espera y vamos a orar, vamos a orar. Esa oración tardó 11 años más. Porque tuve 13 años. Y no era, el problema fue que ahora nos enamoramos del lugar. Echamos raíces en el lugar. Nuestra hija mayor se casó y la del medio estaba por casarse. ¿Cómo me desligo ahora de un lugar que he visto florecer? Me tengo a Dios. Dios es el que me llamó y Dios es el que nos mueve. Siempre llega la palabra de Dios a tiempo. Yo siempre he dicho que cuando Dios me habla, Dios lo que hace es confirmando lo que ya me viene hablando hace tiempo. Cuando estudiamos la vida de este gran hombre Pablo y vemos su oración constante, entendemos, gloria a Dios, lo que Pablo estaba en la mente cuando les bendijo y dijo a aquel pueblo, aleluya, o encomiendo a Dios. Y yo con esas serían las palabras de hoy de nuestro obispo, encomendar esta iglesia a Dios. Aleluya. Quiero aplicar para concluir, para que me inviten otra vez. Hemos señalado algunos puntos de la despedida del apóstol Pablo, de los hermanos de Éfeso. Pero yo quiero que usted mire un momentito conmigo esas últimas palabras. Cuando el verso 36 al 38 Pablo dice estas palabras. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, lo besaban. Y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Yo sé que esa no es la postura de nuestro obispo. Ustedes lo van a ver aquí. Pero cuando yo leo eso, qué forma más honrosa de partir. De orar y de confiar a ese pueblo que han pastoreado por 4 años y medio, confiárselo en las manos de Dios. Cuando un pastor ha realizado un trabajo, como gloria a Dios, Pablo, el apóstol Pablo llevó a cabo, y como el compañero señor obispo ha llevado a cabo aquí en este lugar junto a su esposa y familia, con toda humildad, lágrimas, perseverancia y diligencia, la gente seguro siente dolor. Hay una gran pérdida a la hora. Quizás tenemos sentimientos encontrados. Se nos va el pastor y aunque estamos celebrando en una forma su promoción, pero su promoción lo lleva ahora a otro rumbo. Su promoción lo lleva, gloria a Dios, a asumir una responsabilidad que reglamentariamente tiene que dejar la iglesia. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y nos encontramos por un lado aplaudiendo. Dios ha sido fiel a su palabra. Por otro lado, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero en medio de todo podemos honrar a Dios.
Aleluya. Y reconocer, gloria a Dios, que Dios está en los asuntos. Y en los asuntos de Dios, aunque no lo entendamos, no podemos meter la mano para dañarlo. Yo como pastor y amigo por muchos años del señor obispo y su querida madre, su esposa, perdón, amada esposa y queridos hijos, puedo decir que han sido ejemplares. Nos hemos reído, hemos charlado. Yo lo molesto, ahora tendré que molestarlo menos. Ahora tendré que hacerle menos maldades. ¿Qué va? Siempre le jalo los tirantes, ¿verdad? Siempre me da duro, ¿verdad? Le jalo los tirantes. Pero es por el amor y el aprecio y el respeto que nos hemos tenido el uno al otro. Nos vamos y compartimos, ¿verdad?, con Nora y la familia. Esos momentos que hemos tenido en nuestra iglesia, él ministrándonos la palabra del Señor. No podemos olvidar que han sido íntegros, amados, dadivosos, sacrificados, honrados, dignos de admirar, tiernos y cariñosos. Gloria sea al Señor. Pero nadie mejor que ustedes, iglesia de Cleoma, pueden decir quiénes verdaderamente son los pastores Jesús López y la hermana Nora. Hoy, por razones ajenas a su voluntad, luego de ellos ponderar en ayuno y oración, luego de ver los pros y los contras, luego de analizar y en medio de una recuperación fuerte de salud, él ha decidido asumir la responsabilidad y la disposición reglamentaria de ser el obispo de nuestra región. Hoy el señor obispo, el reverendo Jesús López, termina, como dije, sus funciones aquí. Y en breve entregará esta iglesia en las manos del presbítero para cumplir el proceso reglamentario. Ay, gloria a Dios. Pero el Señor no se va. El Señor sigue aquí. Y el que ha dirigido esta obra hasta el día de hoy la seguirá dirigiendo. Gloria a Dios. Por eso yo quiero exhortar a todos los hermanos de la iglesia de Crom. Nosotros somos simplemente instrumentos de Dios. Instrumentos de Dios. Quien esté aquí al frente es un instrumento de Dios. Gloria. Hoy culmina la labor del compañero López. Mañana entrará otro o otra que asumirá la responsabilidad. Y estoy seguro, sin lugar a equivocarme, que de la misma manera que Dios estuvo con ellos, seguirá con los nuevos incumbentes. Y esa es la palabra que Dios le dio a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en eso nosotros descansamos, porque la obra es de Dios. Y lo que es de Dios perdura. Hoy el señor obispo se despide en su función de esta iglesia como pastor. Pero él ya nos ha dicho a nosotros que se queda aquí como miembro de esta iglesia.